Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra emisión 118 de Conectando Puntos. En este 2023 que está, de verdad, viene con todo, mi querido Juan José. Van 15 días, hoy son 15 días del 2023 apenas, y ya se acabó la carrera de Bad Bunny, la de Gloria Trevi, la de Yasmín Esquivel, la de La Polar y por lo que vimos esta semana también la de Claudia Sheinbaum. En tan solo 15 días, bueno, probablemente la de Piqué también se está acabando. Entonces, viene con todo este 2023, mi querido Juan José, ¿cómo estás? Bien, Claudio, muy agradecido como siempre de participar en este espacio y seguramente están resurgiendo las marcas como Rolex y Casio que, bueno, también rompieron las redes. Ah, Bien lo dices, este inicio de año realmente está abarrotado de noticias y pues simplemente nosotros nos queda ser testigos de esto y narrarlo desde la parte ciudadana y ver qué hay y qué percibimos, porque lo que es un hecho es que apenas esto se va a empezar a calentar. Como bien dices, hoy simplemente hace un ratito estaban haciendo la inauguración de la línea 12 y tú ves la cara de Claudia Sheinbaum y es una cara que no puede evitar ver esa tensión que tiene, ese estrés de lo que le está generando algo que yo creo que nunca se imaginó que iba a ser una piedra en el zapato y algo que le iba a lesionar tanto la imagen, a ella en particular, del resultado de un gobierno en el cual ella ha participado directo o indirectamente durante más de 20 años, Claudio. Es que de verdad que por eso digo, creo y estoy casi convencido de que es el fin de la carrera política de Sheinbaum. Hay muchos asuntos que platicáramos porque creo que es nuestro tercer punto de la agenda hoy, pero pues solita se está echando y justo hace un ratito estaba viendo la inauguración de este tramo de la línea 12 y solita se está echando la soga al cuello. Sí. Pero pues vamos por partes, mi querido José. Comenzamos con esta emisión. Creo que en esta semana de muchísimos eventos, lo que hay que destacar es, por supuesto, eh, hasta hoy podríamos decir las resoluciones que sobre la tesis de Yasmín Esquivel dio la UNAM, y aunque no es el final de la historia todavía, creo que, si no me equivoco, veremos este desenlace en esta semana, entre probablemente mañana lunes y el martes. También tenemos la visita de Joe Biden y Justin Trudeau a la Ciudad de México en esta cumbre de líderes de América del Norte, que también da mucho de qué hablar y tiene muchos elementos que tenemos que comentar, más allá del chisme y más allá de las conductas y las caras que hacía la no primera dama, que hacía el presidente, que si jugaban, que se hacían. Los asuntos de fondo son sumamente importantes y que creo que definitivamente tenemos que comentar. Y por supuesto, la presencia de la Guardia Nacional en el metro, la inauguración hoy, las declaraciones desafortunadísimas sobre el presupuesto destinado al metro que hizo Claudia Sheinbaum, que creo que es, por supuesto, lo más importante, que está relacionado con la presencia de la Guardia Nacional y que hay que mencionar cuál es el objeto de que se encuentren ahí con respecto a otras situaciones de fondo que están ocurriendo en el país que ameritarían la presencia de la Guardia Nacional y que no la están dando. Y con esto, los conflictos que se están, pues por supuesto, dando con miras al 2023, que refuerzan, Juan José, disculpa que te lo diga ahorita, en este Sí, sí. momento, de frente, mi teoría de que no es ni Claudia ni Marcelo. Y por supuesto, Adán Augusto tampoco, que está flotando de muertito nomás ahí, ¿no? Pues sinceramente yo pude catalogar o puedo utilizar tres palabras para clasificar la reunión trilateral, lo bueno, lo malo y lo feo. Eh, eh, Hay muchas cosas, Claudio, por supuesto, que podemos
dar nuestro punto de vista tú y yo, como yo, obviamente, como ciudadano, opino de lo que veo, de lo que leo y de lo que alcanzamos a ver. Esto es con respecto a la reunión. Con respecto a Yasmín, como dices tú, estamos ya eh, casi por ser testigos de el ocaso de esta situación y tal vez del ocaso de la carrera de Yasmín Esquivel, que en una última de sus puntadas, si tú puedes ver en las redes sociales y los que nos acompañan, ya también ella misma se otorga reconocimientos a nombre de ella y firmado por ella. Entonces, eh, pues son de esas cosas que como persona no puedes entender. Y sí, porque realmente en la política hay muchos intereses de por medio, hay muchos intereses detrás de cada decisión. Y no sé tú, Claudio, con qué punto de vista y con qué tema quieres que empecemos. Y sobre eso nos vamos, amigo. Pues si quieres, empecemos con lo de Yasmín, porque fue lo primero que ocurrió en la semana, lo que nos va a dejar con puntos suspensivos, pero además estaría cerrando lo que dejamos pendiente la semana pasada que estuvimos hablando del asunto, ¿no? Así es. Pues rápido, si me permites, Juanjo, la UNAM ya emite pues digamos que un juicio, ¿no? Ya dice que efectivamente, en parte sustancial, la tesis fue copiada, Así ¿no? Es es. decir, sí hay un plagio. El plagio, como lo estamos comentando y como ya lo había dicho, y perdona el regodeo, pero pasó exactamente tal cual te dije que iba a pasar. La UNAM iba a dar el comunicado después de la votación, ¿no? Se tardaron 4 días más de los que yo había previsto para que dieran el comunicado. No iban a invalidar, ellos no tienen la facultad, ¿no? Por mucho que la gente se enoje, que diga, que ponga en las redes y que hablen de la autonomía de todo. Fue lo que yo te dije, no está previsto en la legislación y no podemos ir en contra de nuestra propia legislación y entonces no hay forma de invalidar el título. Además, el título eh, es el resultado ya de un juicio, ¿no? Habíamos platicado, por Así eso hay es. sinodales en un examen profesional, no había forma de que se pueda invalidar y ahora se le pasa a la SEP, no es que le pase la bolita ni se lave las manos, es que la SEP tiene en sus manos la cédula profesional, que es la que sí se podría invalidar, el título no. El título no, porque ella cumplió con unos requisitos. Uno de esos requisitos era haber tenido una tesis, pero el hecho de que la tesis se encuentra plagiada no está contemplada en estos, pues digamos que detalles. Por eso ahí hay un asunto controversial, ¿sí? Sí. Pero pasó, emitió. Entonces, tendremos que ver. Más allá, Juan José, y perdón que haga un poquito más largo esto antes de darte el micrófono, No, está pero bien. más allá de ahorita pensar si se le invalida o no, que creo que es lo de menos, esa Sí. es la parte no importante, yo veo dos asuntos que son sumamente importantes. El primero es que hoy la ministra, que aunque no sea la presidenta, es una ministra, debe de tener una eh, honorabilidad incuestionable por el cargo que tiene, que ya no tiene. Entonces, eso por supuesto está poniendo en duda la legitimidad de todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual, pues está obligando a que la ministra renuncie sí o sí, ¿no? Y segundo, el presidente, en el afán de defenderla, minimiza el acto y dice que no es lo de menos, pero al decir que es lo de menos o que no es lo de menos o que no es tan grave como otras cosas, finalmente está diciendo sí es culpable de el plagio. Y entonces, al ser culpable del plagio, está legitimando un acto inmoral. Y creo que con eso tenemos suficiente como para decirle, bueno, no para decirle, sino para que su conciencia le dicte que pues no debería de durar mucho tiempo ahí y que debería renunciar. Y creo, Juanjo, que sí podríamos estar escuchando su renuncia el día de mañana. Sí, sí, opino tal cual, amigo. Creo que López Obrador
dejó escapar una oportunidad maravillosa no en juzgar, simplemente en hacer valer lo que él dijo, que iba a combatir la corrupción, que su gobierno es moralmente superior. Todo ese tipo de cosas, yo creo que al dar un mensaje más enfático y decir que eso en este gobierno no se aceptaba, y hacerlo de una manera tranquila, decir, bueno, vamos a darle seguimiento, y él de propia voz hubiera indicado que invitaba a la maestra Yasmín Esquivel, suspender, pedir un permiso provisional en lo que arreglaba su situación, era magnífico, un magnífico mensaje, no nomás para su gobierno que él encabeza, sino para toda la corrupción que rodea este gobierno. Ahora, por otra parte, bueno, pues por supuesto que al día de hoy, eh, la propia ministra Yasmín Esquivel sigue sin reconocer la falta que cometió. Y esto, por supuesto, automáticamente le quita esa idoneidad, por decirlo, esa honestidad que debería de tener, esa facultad por el cargo que ella tiene en la Suprema Corte, y también su imagen se está viendo lesionada. O sea, aquí el manejo de crisis que tiene la cuarta T en general me llama mucho la atención, porque una de las primeras cosas que deberíamos de hacer cuando tú cometes una falla, por más fuerte que sea, es reconocerlo, Claudio. Ya de entrada es algo que habla muy bien de ti como persona, o habla muy bien del cargo que, que estás ejerciendo. Simplemente unos días atrás, como comentario lo digo, fuimos a un restaurante, pedimos unos platillos, no llegaba un platillo, le decimos a la mesera, oye, ¿sabes qué? Al ver que no llegaban los platillos, pues te desesperas como comensal, oye, disculpa, ya vendrá este platillo. Y la chica se acerca y dice, ¿sabes qué? No lo apunté, pensé que era para compartir. Discúlpenme, fue un error mío, pero en este momento les traigo ese platillo. ¿Por qué pongo este ejemplo tan trivial y a lo mejor superficial? Porque en ese momento a mí como comensal me cambió totalmente el concepto y la emoción. Cualquier decisión, palabra genera emoción. El problema es que este gobierno, Yasmín Esquivel, la UNAM, la SEP, etcétera, tienen que ver eso porque al final sí impacta. Te cuento la historia, regresa la señorita y nos dice, le dijimos, bueno, le comenté al gerente de esta falla, por favor, permítanos hacernos un descuento del 5%. A lo mejor yo no le iba a dejar una propina, como lo indican en México, lo que debería de ser el 10%, le dejé más. Bueno, si en este momento el gobierno de López Obrador, en vez de decir, bueno, es que sabes qué, los de la UNAM representan a ese grupo oligarca de antes que nos quiere afectar, y pateó el bote a la SEP, y la SEP, vamos a ver qué sucede. Sí, quienes conocemos al presidente sabemos que esas palabras pues son de deslindarse, pero pues su naturaleza del presidente es agredir y no reconocer. Entonces es una forma como que muy ambigua de decir, sí, no apoyo a Yasmín Esquivel, pero insisto, era un acto y un momento idóneo para que el presidente dijera, nosotros no podemos permitir la falta de honestidad, no podemos evitar combatir la corrupción, no podemos permitir que un ministro que representa la máxima autoridad hablando en decisiones legales en el país, la última palabra, esté envuelta en este tipo de situaciones. Invitamos a la ministra Yasmín Esquivel a pedir una permiso, una prórroga, y veremos en ese lapso qué sucede. Eso no es, vamos, no le quitaba nada, pero bueno, entrando al terreno personal, pues creo que Yasmín Esquivel
sin duda ya está en una situación muy débil. Ya convivir, trabajar y colaborar con colegas que la mayoría de ellos, pues por lo menos hasta ahorita, pues cumplieron, como dices tú, los trámites, los procesos que debían de llevar para llegar ahí, pues por lo menos, pues da la imagen de que Yasmín Esquivel es una ministra espuria. Entonces, yo creo que eso ella no lo va a aguantar y eso va a hacer que ella misma se deslinde de esta situación, pero a un costo altísimo por la imagen que va a tener en su persona. Yo dudo mucho que le afecte porque tiene mucho dinero, tiene los recursos económicos para mandar al diablo lo que pensemos todos nosotros, pero al final pues sienta un precedente que esto sucedió en un gobierno que busca la cuarta transformación y que iba a luchar la corrupción, iba a luchar o iba a barrer todos los malos hábitos como se barren las escaleras de arriba abajo y pues dejó ir esta oportunidad que para mí hubiera sido un buen punto después de lo que fue o antes de lo que venía de la reunión trilateral, amigo. Y justo, Juanjo, para cerrar esto y pasar a la reunión, en estos días también se publican dos documentos que me parecen muy relevantes ante esto, porque en el primero em, vamos a recordar que en un pronunciamiento que tiene la ministra para defenderse o intentar defenderse, asegura que tiene un juramento firmado ante notario público de Ulises, el abogado al que se supone que ella acusaba que era el que la había plagiado a ella, en el que aceptaba haber copiado la tesis. Ya supimos que Ulises dijo que él nunca se presentó ni declaró nada. Bueno, pues esta semana ese notario que Sí, tiene la firma hace una declaración y dice, a ver, yo recabé una firma bajo rogación de Yasmín Esquivel. así es, Y me da un documento que yo no hice, que yo no tengo, me deslindo por completo, es decir, está nuevamente desmintiendo a pues su culpabilidad o su involucramiento dentro de este asunto y, por supuesto, dándole la razón a la verdad, ¿no? claro, Y por otro lado, los otros documentos que se dan a conocer en esta semana, pues son estas, eh, estos vínculos, digamos, estos relaciones que tiene Riobó con el gobierno y contratos de miles de millones de dólares en las que incluso Yasmín se ve beneficiada. Entonces, pues por supuesto que esto está haciendo que la imagen de Yasmín sea cada vez más complicada de mantener limpia, amigo. Entonces, pues bueno, creo que, digo, por el momento no hay nada más que decir. Habrá que esperar. Yo creo que está corriendo un rumor muy fuerte de que la semana se reunieron en Palacio Nacional, que recibieron una instrucción. No se así sabe es. cuál es la instrucción, pero pues todo parece indicar que sí, vamos a estar viendo la renuncia de Yasmín Esquivel en un par de días a lo mucho. Y sabes qué, amigo, ahorita porque incluiste en el tema al ingeniero Riobó, que es el contratista consentido de la cuarta T, el que hizo los segundos pisos en la Ciudad de México, Ajá. yo creo que, que ya no va a poder frenar ese tipo de vínculos, porque tú ya lo comentaste anteriormente, la, la, no puedo decir que la corrupción, pero eh, el que este gobierno no sea abierto o transparente en los contratos que emite, eh, y estamos ya a nada de empezar los procesos de elecciones populares este año en Coahuila, el Estado de México, y se me pasa otro, pido una disculpa, pero ya para el 24, imagínate, amigo, eh, que no le pongan un freno a esto, porque esto automáticamente va a abrir investigaciones
y entre esos sí se puede ver afectado más la imagen del presidente, y digo más porque yo siempre he comentado, yo no me consta, no tengo elementos para decir que el presidente sea corrupto. Lo que sí, por lo que yo veo hasta este momento, sí se hace de la vista gorda. En México utilizamos eso para no darnos cuenta, evadir los temas, hacer como que no vemos en todo el entorno que le rodea a López Obrador y todo el entorno que le rodea a López Obrador hasta el día de hoy es, está dentro de la opacidad, y eso se presta a que uno, como ciudadano, indique, bueno, ¿habrá corrupción o no? Y entonces cuando tú ves que hay este tipo de elementos donde una ministra que él estaba proponiendo, impulsando, de él mismo salió esa propuesta directa, entonces tú dices, bueno, el presidente López Obrador de veras carece de la inteligencia para darse cuenta de lo que le rodea, o se está volviendo un cómplice involuntario de esta situación, amigo. Es que, bueno, es algo que lo ha, eh, digamos, resaltado, ¿no? Lo ha distinguido durante este tiempo que lleva de presidente, en el que, pues, todo lo que puede apuntar a escándalos de corrupción con su gente cercano, se distingue por eso, porque se hace de la vista gorda, ¿no? Así es. Efectivamente. Y, y todo lo que había prometido de diferencia en el actuar, pues no lo está viendo. El problema es que, bueno, le podrás, digamos que, hijo, y lo que voy a decir puede sonar muy polémico, ¿no? Y pido que tenga las reservas, pero podrá entenderlo de su hermano, de su prima, de la gente cercana, de su hijo, ¿no? Porque pues finalmente estás protegiendo a tu gente consanguínea, aun cuando están dentro del, pues de la ilegalidad y de la comisión de actos ilícitos, ¿no? O de delitos, Claro. en dado caso. Y pues te puedes hacer de la vista gorda y pasar por alto y como que... Pero cuando estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, no te puedes hacer de la vista gorda. No. Sobre todo cuando entiendes que lo que está en juego no es ni la reputación, ni la legalidad, ni nada, sino su interés personal, ¿no? Sí. Que ese es lo grave. Es decir, a él le conviene hacerse de la vista gorda ahorita porque al acercarse las elecciones de, del Estado de México, de Coahuila, que también tiene ahí un detallito que está bien simpático con esta, digamos que división, ¿no? Ya entre el Partido del Trabajo y la 4T, ¿no? Finalmente, pues, hay dos candidatos de la 4T que no entiendo cuál es el motivo, pero bueno, será asunto de otra plática más adelante. Eh, la, y la del 2024 al tener la imposibilidad de poder haber cambiado las leyes electorales que le aseguraban la permanencia a López Obrador Así y es. no tener a Yasmín Esquivel dentro de la Suprema Corte, lo que está en juego es el interés propio de mantener el poder, ¿no? Es decir, ya no hay forma de que lo asegure. Y entonces ahí es cuando hacerte de la vista gorda empieza a generar mayores suspicacias y donde tenemos Sí. mayores problemas. Y es que tú lo dijiste, y bueno, ya nos extendimos, tú ibas a cerrar el tema, ya tú lo dijiste muy bien, que el presidente iba a esperar eh, qué emitía la UNAM, y iba a esperar también el resultado de la votación. Pero te puedo decir que le cambió el escenario completamente, y eso, aunque no lo creas, destraba de alguna manera y da una pizca de oportunidad de ver de que por lo menos institucionalmente hablando, eh, donde se toman las decisiones de legalidad en México, eh, por el momento quedan intactas, amigo. Y fíjate que
que eso ocasiona eh, mayor problema para el presidente, porque Claro, cuando se han dado otros problemas en México que exigen que el presidente tome una postura, que diga, que hable, tiene todo el tiempo del mundo, tiene la tranquilidad y entonces eso siempre ha hecho que juegue a su favor y está muy acostumbrado a eso. así Él es. mantiene la agenda, mantiene los horarios, mantiene los tiempos, él juega con las declaraciones y con todo. Hoy, bueno, no hoy, en este momento, el asunto de Yasmín Esquivel se le traslapa con la cumbre y Así es. entonces él no tiene tiempo de atender y por eso suena este rumor que es Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien se hace cargo y pues lo hace como un operador político que no está viendo el, la imagen paternal mesiánica del papá, sino la parte pragmática que hay que solucionar porque trae encima no solo a la figura del presidente de Estados Unidos y del presidente de Canadá, que están pisoteando la situación en México, porque hay posibilidades de un panel de controversia, porque hay exigencias en cuestiones de seguridad, porque el presidente de Estados Unidos venía de la frontera. Es decir, Sí, no hay esto, sino que además tenemos la presencia, que es muy presionante, de los fiscales de tanto de Canadá como de Estados Unidos. así es. ¿Qué tenían que estar haciendo en una cumbre que se supone, porque lo dijo, ¿cuántas veces lo dijo Marcelo Ebrard? No vamos a hablar del asunto del Mm. narcotráfico, de la detención de Ovidio, no viene aquí. Y entonces, bueno, pues si no está dentro de la agenda, la pregunta sería, ¿por qué está el fiscal? ¿No? ¿Por qué vino el fiscal de Estados Unidos? ¿Por qué vino el fiscal de Canadá? ¿Por qué vienen los encargados de seguridad de ambos países, pero no estamos hablando de eso? ¿Por qué el homólogo del fiscal no se hace presente en la reunión y eh, sale en una respuesta muy tonta, que me parece absurda, Sí, diciéndole, sí, es que sí, el fiscal Gertz Manero no está presente porque no le avisamos a tiempo? sí. Yo, perdón, señor Gertz Manero, ¿con cuánto tiempo hay que avisarle a usted de una reunión cuando esta reunión la teníamos entendida desde el mes de noviembre? O sea, a tiempo, ¿cuánto es lo que necesita usted para que pueda hacerse presente, ¿no? Sí, y es el fiscal. Y tampoco estuvo en las reuniones Manuel Bartlett, que se supone, Ajá, que es la cuestión energética que tiene que estar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esto? Entonces, cuando se le están encimando el asunto Yasmín Esquivel, el asunto Gertz Manero, el asunto Ovidio, el asunto Bartlett, el asunto todo, el presidente se ve acorralado, ¿no? Y claro, entonces, y se le nota, ¿no? Yo creo que se le nota porque hay algunos aspectos bastante, eh, pues digo que interesantes que tenemos que ver. Yo lejos de que si el presidente no habla inglés, que si dijo, que si sí, sí, entendió, que si dijeron que no, que si comió un chipilín, que si era el elevadorista, que si... Esas cosas que se convierten en el chisme en la pantalla y que seguramente el mismo presidente y su equipo de comunicadores le dicen a los medios, pongan esto para que llame la atención, para que se burlen del presidente y para que distraigan, son un velo para no comunicar la parte importante, que es lo que se está persiguiendo, ¿no? Con esto. Que yo creo, y al primer punto a resaltar, Juan José, a menos que tú, pues obviamente, este, me digas que haya otra cosa que sea más importante, es que en esta reunión se trataron temas que por supuesto ya venían perfectamente planchados desde antes, ¿no? O sea, aquí nada más era la pantalla de los tres, ¿no? O sea, ni Trudeau ni Biden iban a proponer algo nuevo ni a decir nada, claro. simplemente iban a sacar esto, pero el presidente se quiso imponer y decir que él era, que estaba, que bla, 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 pero la agenda venía marcada por Estados Unidos y no contemplaba ni un solo punto que interesara al presidente, ¿no? Así es. Y por lo tanto no se trató nada. Es decir, vinieron a, pues no sé si imponerse a la palabra, no sé tú qué opines, pero por lo menos vinieron a que se firmara lo que ya habían establecido
donde México no tuvo ni la oportunidad ni siquiera de opinar, ¿no? Mira, yo inicié diciendo que yo lo dividí en tres fases: lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que dentro de lo que vimos, yo vi un presidente tranquilo, ecuánime, no hizo declaraciones fuera de lugar. Se ve que Marcelo Ebrard se mueve como pez en el agua, realmente manejó la agenda magistralmente, o sea, al decirlo magistralmente, no me imaginaba yo una reunión donde viéramos relajados a los tres mandatarios. Algo que me gustó mucho, aunque pareciera irónico, Claudio, es ver a Biden y Trudeau en el Palacio Nacional. Digo, a mí se me hace eh, como mexicano algo de orgullo, porque cuando tú ves las reuniones en esos lugares, este, ves lo que realmente es México, la majestuosidad que tiene México, y que no, al exterior no nos pueden pintar como los rancheritos de sombrero, con bigote, con rebozo. Realmente esa parte en cuestión de imagen, tú manejas la semiótica, seguramente tendrás alguna observación de esto, pero esa parte me encantó, me fascinó, o sea, es algo que me hizo sentir muy bien como mexicano. Lo bueno es que vi a un Biden muy bien, con una agenda donde no friccionó temas que sabía que le pueden generar mucha controversia. Hay que recordar que Biden también va a entrar a un proceso de reelección, y que Trudeau, pues es un cuate que tiene un ángel, un halo encantador tremendo. Entonces realmente vino a abogar en función de sus intereses, pero yo me quedaría con que fue una muy buena reunión, dejó un buen sabor de boca a los tres países, y la imagen que mandó México en cuestión de lo que somos, me gustó porque el traslado también que hubo de los presidentes por reforma, las reuniones que se hicieron, fueron, desde mi punto de vista, muy bien llevadas a cabo. La logística, como tema anecdotario, pasan un video de la policía de México llegando a donde se iba a reunir Trudeau, y dice, traigo al de Canadá, o sea, y ahí chocando con las personas o agentes de inteligencia de Estados Unidos y México, etcétera. Voy al punto malo, porque con esto doy la, coincido contigo, y a lo mejor doy la apertura para que tú enriquezcas esta parte. Lo malo, para mí lo malo es que realmente sí, esta reunión no fue una reunión para ver puntos primordiales de los tres países, fue una reunión donde la agenda la impuso, la propuso y la llevó a cabo el presidente de Estados Unidos. Había principalmente tres temas que yo creo que eran los que le van a traer más votos al presidente Biden, o si no le van a traer, por lo menos va a distraer la atención de Estados Unidos, que era la seguridad fronteriza, la regulación en materia migratoria, la economía y el desarrollo de la zona. Eso lo pongo hasta el final, porque creo que, y yéndome de atrás para adelante, el desarrollo de la región, yo leí muchos analistas internacionalistas y periodistas extranjeros, donde realmente ese desarrollo económico puede esperar, y yo por ahí voy a que no se van a ir al panel de controversia porque no le conviene a Biden, y tampoco le conviene a la región. Entonces, yo creo que ellos están midiendo que este gobierno está a un año y medio de irse, y que probablemente ese tipo de temas puedan empezarlo a tratar. Yo creo que para mí, si es Morena el que ganara, la mejor elección sería Ebrard. O sea, él sería la transición automática de los temas que se vienen manejando. Pero bueno,
¿Por qué digo que la agenda la manejó Estados Unidos? Porque bien dices tú, y como colofón, él estuvo ese mismo día que se reunió con, o que lo recibimos aquí en la Ciudad de México, estuvo en la frontera y ya había un tratado de que México iba a recibir mensualmente 30,000 inmigrantes. Entonces, ahí automáticamente voy a utilizar el sarcasmo, nos estamos convirtiendo en el patio trasero del bienestar. Esa parte no la vemos. ¿Realmente México está preparado para recibir esa cantidad de migrantes? Porque cuando tú dices recibirlos, es empezar a ver qué choque social se generan en esas zonas donde van a vivir o van a radicar. Y aparte, les tienes que dar seguridad social, si no explícita, como documentarlo, sí implícita, en función de cuidar que ese tipo de situaciones no te generen conflictos en lo social, en la salud y en lo económico, amigo. Sí, perdón. Perdón, perdón, Juan, nada más rapidísimo, porque de buena fuente tengo Sí, información al respecto. sí, sí, sí. El acuerdo original es Estados Unidos manda 30,000 migrantes mensuales a México Ujú. y México tiene el compromiso diagonal obligación de deportarlos a sus países. Es decir, Estados Unidos los saca por un asunto presupuestal y de logística, no los manda directo a sus países. Aquí digamos que los forman nicaragüenses aquí, hondureños aquí, venezolanos aquí, haitianos acá, y México tiene la obligación de mandarlos. Ese es el compromiso. Es decir, no se deben de quedar aquí en México. Abrimos corchetes porque aquí es donde entra la parte política y Claro. donde podría entrar el asunto político o de politiquería, como dice López Obrador, que toda esta semana ha sido politiquería. A México le conviene quedar bien con Estados Unidos y decir que los está deportando y que los está sacando y sacar su reporte. Pero también le conviene en cuestiones políticas, según las declaraciones que hizo el mismo Zoé Robledo también en esta semana, Claro. que tiene 120,000 personas afiliadas al Seguro Social del Bienestar que son extranjeros. Mm. Eso implica que son ahorita 120,000, pero pues probablemente vamos a pensar que de esos 30,000 que recibes al mes, deportes 15,000 y te quedes con 15,000 y entonces les des becas, les des apoyo, les des todo y que voten en el 2024. En un año, ¿cuántos tienes, Juan José? Híjole, es que me ganaste el comentario y iba o sea, dentro de La única las precisión que te quería hacer era, la obligación es que no se queden aquí, que se vayan, pero en la práctica, pues vamos a ver otra cosa. Perdóname, nada más son 15,000 por 12. En un año son 180,000 personas. Que si se sí, quedara la mitad, ¿eh? Si se quedara la mitad. sí, y eso si tú quisieras, pensando mal en votos, ¿en qué se traduce también? O sea, Si se quedaran todos son 360,000. sí, pero aparte tú estás diciendo que los regresan a México y México se hace bolas en enviarlos a sus diferentes países. Pero también hay la promesa en México de construir una oficinas migratorias en Tapachula para que Oye, tampoco permitamos el ingreso por esa parte. perdón, amigo, rapidísimo, discúlpame que te interrumpa, pero para que se den cuenta de lo que implica esto. ¿Cuánto es una beca o un apoyo del bienestar, por ejemplo, a los adultos mayores? 4,800, 4,500. Bimestral, Sí, claro. ¿no? Eso implica que si tú a 360,000 personas, suponiendo que se quedaran las 3,000, digo, las 30,000 personas al mes, 360,000 por 2,400 pesos mensuales, estamos hablando de 864 millones de pesos. Pues no es nada, amigo. No Pues es nada, si te van eso a, lo digo. si te van a generar votos y la estancia, Si yo hago que te quedes, te doy papeles, te doy seguro y además te doy una beca mensual de 2,400 que la vas a recibir bimestralmente, y eso pensando que se las den completa, a lo mejor les dan 3,000 pesos bimestrales. claro. Estamos hablando de lo mismitititito
que se le asignó al metro para mantenimiento en el 2023. Yo dije no es nada en función de lo que representaría y que te garantiza quedarte en el poder. Es mucho dinero, Es mucho porque cuando, dinero, pero no es nada en cuestiones del todo. Tienes toda la razón en el no es nada. sí, pero vas a hacer la transición, nada más para terminar. Eso para mí es lo feo, digo, es lo Lo malo. malo, vamos a lo feo, sí. Lo feo para terminar, que en Palacio Nacional hay un trasfondo de por qué creo que fue lo feo, pero bueno, en el Palacio Nacional, ya para despedirse, en el último día de entrevistas con medios internacionales, eh, hay diferentes periodistas que hacen preguntas, entre ellos sale una periodista de Radio Fórmula y hace preguntas a los tres presidentes. Pasa Biden y se tarda 9 minutos, pasa Trudeau y se tarda 8 minutos, y pasa López Obrador y se acaba el tiempo. Se 40 avienta, minutos. se avienta una, no sé si una mini mañanera, una vespertina, no sé cómo ponerlo. Lo feo, amigo, es si llevabas tan bien todo el proceso, toda la visita, estábamos quedando bien con las visitas, amigo, en Palacio Nacional, mandas una imagen terrible, pero a la vez real de lo que es este gobierno. Y para concluir, ¿por qué creo yo que se tardó tanto? Porque una de esas preguntas iba dirigida a Biden. Y una de las preguntas es, ¿qué representaba o qué significado tenía la captura de Ovidio? Y Exacto. creo yo que eso fue lo que hizo que se expandiera el presidente y que realmente, muy hábil como es él, dijo, me vale mi imagen, pero vamos, ya tengo muchos frentes abiertos, no quiero abrir un frente más porque no sé qué vaya a ocasionar o provocar una declaración que no está agendada y que no sé qué vaya a decir este cuate. Eso fue lo feo, pero eso creo que fue la razón por la que López Obrador tardó tanto, amigo. Totalmente, estoy de acuerdo. Y eso ocasionó incluso que el presidente Biden se quejara al final y Sí. dijera que no pudo contestar esa pregunta que quería hacer, pero que Sí. ya tendrá oportunidad de hacerla. Y eso pues obviamente abre muchas puertas, como tú dices, perfectamente bien. Y ya. Vamos a pasar al último tema, amigo, pero antes no me puedo quedar callado con esto que estaba sacando porque eh, no quiero que parezca que es una defensa, pero creo que es algo que debería de ser sin importar quién se llame presidente de México. Sí, Se le criticó mucho a López Obrador no hablar inglés, bueno, se le ha criticado toda la vida, como sí, ha hablado mal Peña Nieto, como ha hablado, pues digamos que hablan Fox y Felipe Calderón, pero pronuncian horrible los dos. Y hablaba muy bien Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo, Ponce de sí. León. Lo hablaban muy bien y todo. Pero eh, desconozco si la cuestión diplomática a nivel internacional te obligue a hablar en inglés en todo el tiempo. Pero yo creo que en un asunto que te voy a decir de diplomacia, de mera diplomacia, un presidente tendría la obligación de llegar a hablar en inglés cuando va a un país de habla inglesa. Y probablemente tendrá que llegar con los conocimientos mínimos y por lo menos la intención y el ver cómo se dice hola, perdón, gracias, buenos días. En francés llegas a un país de habla francesa o al idioma al que tú llegaras. Pero si una persona llega a nuestro país y tú eres el anfitrión, tú no tienes por qué hablar en inglés. No. No tienes por qué saludar siquiera en inglés. Y entonces estas críticas que se le están haciendo al presidente porque dijo, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Descansaron? Acá, allá, sin que tengan a la traductora, perdón, pero era la obligación de Biden y de Trudeau aprender un poquito de español para saber qué estaba diciendo y no tener esa necesidad. Creo que
probablemente me esté yo equivocando en una cuestión de etiqueta diplomática, pero si nosotros somos los anfitriones, no tenemos por qué estar hablando en inglés en estos detallitos. En la reunión, ya en la reunión de trabajo, hay traductores que se encargan de llevar a cabo porque hay un montón de palabras técnicas, hay un montón de cuestiones que se tienen que ver, que obligan al interlocutor pues a hablar en el idioma que ahora sí, para cuestiones de tratados, de negociaciones, de cumbres y de encuentros, está establecido a nivel mundial que es el inglés, ¿no? Claro. Pero en estos detallitos, perdónenme, ahí sí, no es que defienda al observador, pero el observador tenía todo el derecho de hablar en español todo el tiempo, ¿no? Y los otros te tenían que haber entendido o no, o sea, decir, para que en esta parte no estén alegando, ¿no? Y no más, no me quería quedar con eso, quería nomás hacer ese comentario. Y pasemos a lo del metro. Bueno, exactamente un día posterior a que termina la reunión de los tri amigos eh, que nos había dejado, a mí en lo particular, sin, por lo último detalle que dije, con un buen sabor de boca, vi un presidente bien. Nos enteramos que en la línea 3 hay un choque, amigo, de trenes. Y cuando te dicen choque de trenes, yo estaba a punto de salir de mi casa. eh, Cuando voy a la Ciudad de México, te voy a ser muy honesto, yo viví allá muchos años, me gusta subirme al metro, no sé, es una experiencia, no lo veo nada desagradable, es algo que yo veo que tienen las grandes ciudades, es, es un transporte para mí en la Ciudad de México seguro, rápido y que tiene una red muy eficiente. Al decir red, cuando vamos a la Ciudad de México, hay diferentes líneas que en diferentes puntos hay transbordes y te puedes mover por toda la ciudad. Coincidentemente, ese día iba a tomar la línea 3, iba yo a ir rumbo a la raza y de repente veo que dicen que chocan dos trenes. Cuando te dicen chocan dos trenes, puede ser sí un accidente, pero cuando te dicen que ya hay muertos, cuando te dicen que hay 109 lesionados, cuando te dicen que hay veintitantas personas, 30 personas trasladadas a hospital, empiezas a poner más detalle. Y pones más detalle, amigo, cuando acaba de pasar un accidente en la línea 12, donde hubo veintitantos muertos, donde vemos los que seguimos ciertas redes sociales que a cada rato el metro tarda, se incendia, sale humo, se dilata una hora. Y cuando tú ves una estadística y te das cuenta que durante la historia del metro ha habido 6, 7 accidentes, el más grave antes de la línea 12 fue creo que por ahí del 76 donde hubo muertos también. Pero cuando te das cuenta que los últimos 4 accidentes más mediáticos o con más afectación es en los últimos 4 años y te das cuenta que es el resultado de una izquierda que gobierna el Distrito Federal por más de 20 años y te das cuenta, porque obviamente cuando pasa un accidente salen datos a la luz pública que año con año va disminuyendo la inversión en el metro y te das cuenta de que en este último gobierno que encabeza Sheinbaum, que encabeza este presidente, es cuando menos inversión se le hace al metro. Entonces te preguntas, ¿cómo es posible que una persona que le están inyectando todo el dinero y toda la mercadotecnia para hacerla visible en toda la República, que es la corcholata preferida del López Obrador, llamándolo en términos de que así fuera a ser amigo, te preguntas, ¿cómo es posible que pretenda gobernar una ciudad si no puede poner orden en el metro, si no puede tener un sistema prioritario para, voy a ponerlo entre comillas, porque por eso inicié,
para los que más utilizan el metro, que probablemente son las personas que menos tengan para vehículos propios o en su defecto, para la ciudad más importante para movilizarse, no pueda mantenerlo bien, no pueda visualizar qué problema genera el metro para una ciudad así, quiera gobernar al país, amigo. Y, Juanjo, va un poquito más allá del asunto. No, digo, por supuesto, esto nos está indicando que esa persona, si llegara a ser presidente, cuando llegara a tener un problema, lo primero que haría sería recurrir a un grupo paramilitar o militar para tratar de poner en orden, ¿no? Pero además es tratar de poner orden con lo militar en algo que no tiene que ver con lo militar, ¿no? Ella en el discurso de la inauguración del tramo de la línea 12 que se hizo hoy en la mañana, hace un par de horas, decía que no tenía nada que ver con la militarización, que están saboteando el metro, que están generando actos intencionados para hacer esto. Pero se le olvida que hay una falta de mantenimiento, una falta de compra de herramientas y una falta de compra de refacciones que han ocasionado que esto llegue a este nivel en el que se encuentra ahorita y que, pues por supuesto, es muy fácil echar la culpa a alguien otra vez, a esta figura invisible, sin rostro y monstruosa que se llama oposición, que está tratando de sabotearle y de echarle a perder su candidatura. Cuando además dice en el discurso que no es cierto que se haya reducido el presupuesto para el mantenimiento. Y discúlpeme, yo sé que ustedes tienen otros datos, siempre tienen otros datos, pero en las páginas oficiales del metro, de los presupuestos, dicen que en el 2019 había 1.200 millones de pesos para mantenimiento en un año. En el 2020, cuando la pandemia se redujo, para el 2021 había 900 millones, es decir, 300 millones menos. Y para el 2023 hay 800 millones únicamente, pero aumentó el gasto del gobierno de la Ciudad de México de 600 millones a 1.500 millones de pesos para gastos de campaña de Claudia Sheinbaum, que están tasados en comunicación. Sí, sí, sí. Entonces, no puede decir que no se ha disminuido el metro cuando los datos que ella misma está dando están haciendo una reducción de casi 400 millones de pesos en 3 años. Por supuesto Sí. que hay una reducción. Y son los datos que están publicando ellos y que ustedes pueden ver en todas las páginas oficiales del gobierno, ¿no? Es decir, no hay forma de ocultar que sí hay una disminución en el presupuesto y que desde principios se ha estado acusando que no ha habido mantenimiento porque las personas que trabajan en el metro dicen no le podemos dar mantenimiento porque no nos dan el dinero y porque no tenemos que hacer nada y nos quedamos cruzados de brazos y entonces vemos quemas de llantas, vemos cortocircuitos, vemos incendios, vemos quemaduras, vemos alcances, vemos fallas de luz, vemos fugas de agua, vemos inundaciones, vemos una serie de problemas que todos los días, pero sobre todo, y lo que es más constante, hay un retraso en el servicio impresionante. Yo lo he platicado varias veces. Cuando yo iba a la prepa, Juan José, teníamos un récord de ir en el metro de 2 minutos de estación a estación en promedio todo el tiempo. Entonces, pues yo ya sabía que si yo tenía que viajar de mi casa a la preparatoria, pues yo decía, a ver, son 14 estaciones, más el transbordo que tengo que hacer, de traslado son 28 minutos seguros, ¿no? O sea, era algo Te das inequívoco, por hecho, ¿no? claro. Hoy el traslado entre estación y estación, cuando a partir de que llega el metro, está más o menos entre 5 y 7 minutos. O sea, no es posible, yo estudié la prepa en 1990 y 89, o sea, hace 36, 37 años, no es posible que se reduzca el tiempo de traslado cuando se supone que tenía que haber avanzado y mejorado todo el asunto, ¿no? Y hay un asunto que es sumamente importante que yo creo. Un país como México y una ciudad como la Ciudad de México debería de tener un metro que debe de solucionar la movilidad dentro de la ciudad, un metrobús, un sistema de transporte público que debe de solucionar la, la, la movilidad
y la transportación de personas sin importar su clase social. Es decir, no Claro, importa que tú tengas para un coche y que tengas para un coche de lujo o que tengas para un coche compacto, modesto, cualquier persona debería tener esa posibilidad al grado que incluso te debería de hacer dudar si compras un coche o no. Lamentablemente, las situaciones que han venido desde López Portillo en nuestro país han hecho que la gente que tenga dinero evite subirse al transporte público y prefiera comprar un coche, lo que ha ocasionado, por supuesto, primero, que el tener un coche se convierta en un asunto aspiracional y que crean que con eso se soluciona un problema de movilidad, pero que ha causado que tengamos un exceso de vehículos en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces que haya un caos y entonces que no podamos también andar en la calle tan sencillo, ¿no? Y en segundo lugar, que la gente de menos recursos sea la que use el metro, lo cual es un error completo. Es decir, el metro y cualquier transporte público debe ser para todos. Sin claro. embargo, se ha orillado a eso. Y el gobierno de López Obrador lo ha tomado incluso como bandera, ¿no? Es Ujú. decir, ha calificado al metro como el transporte de la gente que menos tiene, lo cual me parece un error porque eso es algo político, como una estrategia que no debería utilizarse. Y entonces, al tener al metro así, también te están haciendo dependiente de la voluntad de quien decide tomar el mantenimiento del metro para ver si está bien o está mal y te tienes que aguantar. Pero también empieza a generar un cierto recelo a las personas que sí tienen vehículo y que se pueden transportar con el conflicto y el tráfico y los embotellamientos o lo que sea, pero que tienen por lo menos un lugar cómodo para transportarse en el tráfico y no se tienen que enfrentar al retraso, a los apretones, al hacinamiento, ¿no? A esta situación que se vive diariamente en el metro. Entonces, lo que necesitamos es, por supuesto, que se ejerza el presupuesto, pero que se haga un metrobús, un sistema de transporte colectivo de autobuses y si quieres, estas cosas que les dicen peceros, que hoy ya no sé qué sean, de trolebuses y todo, que cualquier persona con dinero, sin dinero, con vehículos de lujo o sin vehículos, se pueda subir con toda la tranquilidad y con toda la seguridad sin que haya un juicio de me estoy subiendo al metro, ya no soy de la clase social, o ese tiene coche, pertenece a otra clase social. O sea, eso no puede ser y eso es algo a lo que se está metiendo. E incluso llegan ahí, tuvimos lamentablemente el fallecimiento de una chica que no sé si supiste, pero incluso era alumna Viva de la la UNAM. escuela donde yo doy clases, Sí, en Xochimilco. Estaba en primer semestre terminando. Y entonces quienes generan toda esta cuestión en revictimizan, es decir, es que pobrecita, no tenía, sí, tenía que transportarse en el metro, perdón, pero tener que transportarse en el metro no tiene nada que ver ni con lo pobre, ni con la clase social, ni con no, los ingresos, ni con nada. Es una necesidad que tenemos al vivir en una ciudad de este tamaño, transportarnos de un lugar a otro. Y ya, o sea, no tendría por qué tener una etiqueta de clase social. claro. Pues mira, yo para concluir, Claudio, me gustaría poner o plantear sobre este espacio para los que nos escuchan, pues tres cosas. La primera es, eh, el presidente se cansó de decirnos en su precampaña y campaña que el ejército y las Fuerzas Armadas deberían de estar en sus campos, en donde deben de ejercer su oficio. Y estamos viendo poco a poco cómo las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército y la Guardia Nacional, pues los utilizamos para todos. Desde mi punto de vista, eso es gastar la imagen de las Fuerzas Armadas y militarizar al país, aunque no lo veamos así. La segunda observación, Claudio, eh, nos dijeron
que hay 6,000 elementos ya en toda la red de metro de la Guardia Nacional. Mi pregunta sería, esos elementos, esas personas, ¿no serían más útiles en muchos estados donde la violencia está azotando los espacios públicos, como podría ser Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guerrero? ¿Esos 6,000 elementos no serían de mayor utilidad en esas zonas? Y la tercera, Claudio, yo creo que abusan de la falta de atención que tenemos como mexicanos eh, en temas políticos, pero también abusan de nuestra inteligencia, Claudio. Tú empezaste indicando que el problema que hay, a simple vista, yo como ciudadano lo que veo es un problema, pues, de mantenimiento, de obsoletidad de los equipos, de los vagones, de las instalaciones del metro, y, y nos indican que van a llevar a la Guardia Nacional para resolver esa situación. Es como si yo le llevara al mecánico mi coche y yo le diga al mecánico, oye, pues es que ya no funciona, ya hasta se incendió. Y el mecánico me diga, ¿sabes qué? Yo te dije desde hace 4 años que primero le dieras mantenimientos preventivos básicos. Y te acuerdas que hace 2 años me dijiste que seguía fallando y yo te dije, no, es que ya hay que cambiarle estas piezas. Y te acuerdas que todavía hace un año se te paró, le pusimos unas partes ahí nomás para que medio jalara, hicimos unos trabajos chambones y me lo traes ahorita, lo que requieres es cambiar piezas y darle mantenimiento. Y yo le conteste al mecánico, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Sabes qué hace falta? Que traigas aquí a la Guardia Nacional. Bueno, Claudio, no sé este gobierno si se dé cuenta del impacto que está teniendo esto en el electorado, no en esos que basan su foto, que basan su voto en la fe o en el dogma de alguien, pero para los que vivimos en la vida real, yo quisiera ya preguntarle, ahora sí me atrevo a decir, a los millones de usuarios del metro, si realmente votarían por un gobierno que los ha dejado al olvido, Claudio. Y con esto termino mi participación y te agradezco, como siempre, el espacio y espero que todos los que nos ven se encuentren bien y rodeados de seres queridos también. Gracias, Juanjo. Yo nada más para terminar, con respecto a esto, ya habíamos platicado la semana pasada, casi al despedirnos, que Marcelo Ebrard levantó una denuncia ante la Fiscalía en Así contra es, de Claudia Sheinbaum, justamente por el pago el uso anticipado de recursos para campañas en la contratación de estos espectaculares. Lo cual, por supuesto, ya empieza a haber un pleito, una división y un rompimiento entre los carnales, ¿no? Los hermanitos que así es, era el presidente. Hoy Claudia Sheinbaum en su discurso le tiró fuertemente a Marcelo Ebrard, principalmente porque pues, fue el responsable de haber llevado a cabo la línea 12 que hoy se reinauguró, que no manejan como reinauguración, la está poniendo como una inauguración que se le está adjudicando a ella sola. así es, Esto está implicando, por supuesto, un pleito entre ellos dos, ¿no? Hacia adentro de Morena. Pero además, Claudia está cargando no solo con lo de los espectaculares y ya esta denuncia, sino con el antecedente de haber metido a la Guardia Nacional con el apoyo de López Obrador así es, a las instalaciones del metro. Y ya hubo dos eventos importantísimos de cortocircuito y de incendios, uno en la línea 5 y otro en la línea 7, con la Guardia así es, Nacional pegados. así es, así es, Y hoy se inaugura la línea 12 en el tramo que va subterráneo, donde se supone y esperemos que las cosas sean nuevas y que estén ahí, pero esperemos que no vaya a ocurrir, porque si llega a ocurrir otro asunto que está relacionado con el mantenimiento, teniendo a la Guardia Nacional, no va a haber historia de sabotaje que pueda salvar la imagen de Claudia Sheinbaum, que hoy se encuentra completamente tirada y por los suelos. Y esto está ocasionando que rumbo a las elecciones del 2024, los pleitos internos entre Marcelo Ebrard
y Claudia Sheinbaum no puedan terminar en algo que esté bien. No, Pues ya veremos. Con no, no, esto no. cerramos y nos despedimos, mi querido Juan José. Así es, Claudio. Pues nos vemos la próxima semana, amigo. Quedó en el tintero un tema que a mí se me hizo, bueno, sí, hay que ver el punto y a lo mejor nos damos el tiempo de ver cómo la oposición sigue dando tumbos, no tiene ni idea de qué hacer. Eh, en esta semana se reunieron los líderes de los partidos del PRI, PAN y PRD para decir que México va por México, está más fuerte que nunca. Lo platicaremos la próxima semana, Ya lo amigo. platicamos porque tenemos a tiempo todavía porque va rumbo a las elecciones tanto Exacto. en 2023 como en 2024, pero sí, sus decisiones no fueron las acertadas. Totalmente de acuerdo contigo. Claudio, tenemos que verlo a fondo porque cada que veo este tipo de notas, aunque no lo quiera creer, mi mente se niega a creerlo, de que Andy, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pueda ser presidente con estas noticias. Por lo menos Cada, candidato, amigo. sí, por lo menos candidato, cada vez lo veo más cerca, amigo. Pero bueno, ya lo platicaremos. Así es, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No olviden suscribirse, apóyennos suscribiéndose en el canal de YouTube y pues obviamente compartiendo, escribiéndonos. Leemos todos sus comentarios y los vamos a atender de verdad. Y ahora también en Spotify, amigo. Y en Spotify también, por supuesto, escúchenos también en Spotify. Bueno, nos Muchas vemos la próxima gracias. semana, amigo. Hasta luego. Hasta luego.